Padre amado, gran Señor, gracias Señor, te damos. Tú has preparado este día para nosotros, Señor, para que lo vivamos para tu gloria. Señor, has preparado este lugar incluso tan hermoso. Con muchos hablábamos y nos sorprendíamos la excelencia, Señor, que han puesto en cada detalle, Padre. Y sabemos que lo has preparado también sabiendo que un día íbamos a venir. Y eso es una gracia, Padre. Pensar de esa manera nos anima aún a agradecerte, a alabarte, Señor. No hay algo, Señor, de lo cual nos podamos quejar, Señor, en el lugar que estamos, el tiempo ahora que estamos teniendo, Señor. Y sabemos que por más que estemos en este lugar o en un descampado total, Señor, tal vez muriéndonos de calor, sabemos que lo hermoso es que estamos juntos, Señor. Está tu precioso pueblo, Señor, aquí escuchando tu palabra. Señor, quiero rogarte para que cada uno de nosotros pueda prestar atención a estas palabras, Señor, que nos has dejado, tu revelación. Gracias, Señor, porque no eres un Dios enigmático. Te has revelado, Señor. Te has revelado para saber quién eres, Señor, para saber lo que somos nosotros y lo que esperas tú de nosotros, Padre. Señor, y que hoy podamos responder a esta gran pregunta también que va a ser el tema principal de esta mañana, Padre. Y que realmente pueda sobrar en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, para santificación, para reafirmar, Señor, las verdades en las que ya caminamos. Pero aún, Señor, te ruego, Señor, por aquellos corazones que están endurecidos en esta mañana, que no quieren saber nada de ti, Señor, que tal vez están viniendo por pura religiosidad, Señor. Padre, quebrántalos, que tu palabra pueda sensibilizarlos, Señor, de la manera que tu palabra lo quiera hacer. Pero, Señor, que no rehúsen arrepentirse, no rehúsen creer, Padre. Te pido, Señor, que pueda sobrar en sus corazones, Padre. No sé con la actitud que habrán llegado, pero sé que tu palabra puede cambiar aún esa actitud, Señor, esa mente. Puede dar vida, Padre, tu palabra. ¿Cómo no va a cambiar una actitud, Señor? Te pido por mi vida que me puedas dar claridad, Señor, en mis palabras para poder dar este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, antes que nada, quería animarlos, ¿no?, a cada uno a poder estar prestando atención, ¿no?, a lo que se va a estar hablando ahora en este momento, lo que se va a hablar a la tarde y aún mañana también, ¿no? Y cuando digo cada uno es los niños también, todos los niños, ¿no? Desde Timoteo, Benja, Sofi, Iker, Ramiro, todos, ¿no?, puedan mínimamente, ¿no?, los padres, ¿no?, hacernos responsables de que aunque sea estén mirando para adelante, ¿no? Es un tiempo en el que están siendo expuestos sus hijos, ¿no?, a la palabra de Dios. Y si ustedes realmente creen en la suficiencia de la Escritura y saben que es por el único medio que pueden ser salvos, no permitan que sus hijos se distraigan, ¿no? Que por lo menos en lo exterior, ¿no?, en lo que es su actitud, su mirada, esté siempre, ¿no?, en quien está hablando, ¿no?, para poder también aprender lo que aprendíamos en el Salmo, en el Proverbios 4, ¿no? Lo primero que un niño tiene que aprender, un hijo, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Ya no se acuerdan, no pasaron ni 3 meses. Tienen que aprender a prestar atención. Y todos en realidad como hijos de Dios debemos aprender eso. Entonces saquemos nuestras distracciones en esta mañana y dejemos que, a pesar de que es un pasaje, no voy a decir muchas cosas nuevas, pero que el Señor obre, ¿no? El Señor por algo también busca la repetición, ¿no? Que es una de las cosas por las cuales se conoce también al libro de Deuteronomio, ¿no? Está bien, es una predicación y se repiten muchas cosas, pero es una repetición, es porque constantemente necesitamos estar escuchando estas cosas, ¿no? Así que bueno, después de todo eso, arranquemos nomás. Y como les decía, ¿no?, es un pasaje en el que vamos a estar en esta mañana, en Lucas y en Salmos, algo que ya han escuchado. Tal vez los que tienen el privilegio de participar en la Santa Cena han escuchado más, tal vez la predicación de Lucas. Y arrancaba así, ¿no?, la última vez que me tocó compartir en la Santa Cena, ¿no? Hay preguntas que el ser humano siempre se ha hecho, ¿no? Desde que ha nacido hasta que muere hay cosas incluso misteriosas que le parecen. Y que son algunas de esas preguntas
bastante puntuales y hasta coherentes a hacerlas, ¿no? Como de dónde salimos, cuál es nuestro propósito en la vida, cómo fue que fue creado todo, porque algunos no creen ni en la teoría del Big Bang ni en la escritura y buscan otra respuesta, ¿no? ¿Para qué existo, no? ¿Cuál es mi propósito acá en la Tierra? Y claro que todas esas preguntas, obviamente encontramos las respuestas en la palabra, ¿no? No son preguntas incoherentes si te pones a pensar, pero sí muchas veces tienen ese matiz de dónde salí o cómo fue creado todo. Hay una pizca, ¿no? De decir, bueno, en realidad la palabra dice esto, pero voy a buscar una respuesta que esté fuera de la palabra. Y eso es lo que hacen muchos en realidad. Se hacen esa pregunta para formular una respuesta totalmente diferente a lo que diga en la palabra. Y así están demostrando, ¿no? Su incredulidad, ¿no? Su desprecio hacia el Señor mismo. No quieren saber nada con que hay un ser que los creó y que es superior a ellos. Porque somos egoístas, porque somos orgullosos, soberbios. Y eso se muestra, ¿no? A lo largo de la historia. Pero hay una pregunta, ¿no? Que hay en la Escritura y que Lucas más que nada la va a repetir, tanto en el libro de Lucas como en el Tratado de los Hechos también. Y es la pregunta, ¿qué haremos? ¿No? Vos vas ahí, por ejemplo, a Pablo, cuando se relata su conversión, inmediatamente él cuando queda ciego dice, Señor, ¿quién eres? ¿No? Y bueno, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y enseguida Pablo dice, ¿no? Bueno, ¿qué quieres que tú haga, que yo haga? O sea, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer con mi vida ahora que he tenido este encuentro? ¿No? Hay otras preguntas también que se hacen, ¿no? Por ejemplo, el joven rico decía, ¿no? ¿Qué voy a hacer para heredar la vida eterna? ¿No? Claro, pero con una actitud no correcta frente a la palabra. Pero vemos que muchos sí han tenido esta actitud correcta frente a la predicación o ante Dios mismo, ¿no? Y preguntar esto mismo, ¿no? ¿Qué haremos? Y el pasaje que vamos a estar viendo hoy, ¿no? Tanto en Lucas como en Salmos, es esta pregunta la que vamos a responder, sí. ¿Qué vamos a hacer? Y ese es el título de la predicación, ¿no? Es ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y todo se va a tratar de qué haremos frente a la palabra, obviamente, ¿no? De hecho, el tema de este estudio es justamente esa, ¿no? Es la respuesta a la palabra de un corazón sensibilizado por la palabra. Lo vuelvo a repetir para el que esté tomando nota, ¿no? El tema de este estudio va a ser la respuesta a la palabra de un corazón sensibilizado por la palabra. Y primeramente vamos a ir ahí al Salmo 119. Y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 16. Y dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Y bueno, como les decía, ¿no? El tema y la proposición también, ¿no? de esta predicación es lo mismo, ¿no? Es la respuesta a la palabra de un corazón sensibilizado a la palabra. Y una de las cosas que podemos ver cómo es esta respuesta, ¿no? Ante la palabra, en primer lugar, lo vemos ahí en el versículo 5 y 6 del Salmo 119, ¿no? Y esa respuesta es un deseo por el arrepentimiento. Es un deseo por el arrepentimiento. Y vos decís, ¿cómo un deseo por el arrepentimiento? O sea, no es que la obra esa la hace el Señor.
No es que aún eso, aún la fe es del Señor, como dice también en Efesios, no tengo nada que ver yo en mi salvación. Claro que sí, es toda una obra del Señor. Pero justamente el Señor, cuando te expone ante su palabra, produce esta tristeza, ¿no? Esta angustia, pero que te va a llevar a la salvación, porque esa es la verdadera tristeza que vale la pena, que viene de parte del Señor, deseando un arrepentimiento, ¿no? Mirá lo que dice ahí en 2 Corintios 7, 9 al 11, ¿no? Tal vez no hace falta que lo busques, yo te lo leo. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestras partes, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo os habéis mostrados limpios en el asunto. Vos si te pones a pensar, ¿no? Los primeros 4 versículos de ahí del Salmo 119, este hombre está describiendo, claro, bíblicamente obviamente, pero desde la perspectiva del Señor, ¿no? Lo que es un bienaventurado, ¿no? Y lo va a hacer en los primeros 2 versículos, en los 3 primeros versículos, perdón. Y dice, bienaventurados los perfectos de camino, bienaventurados los que guardan tus testimonios. No te está diciendo, bueno, el que hace esto va a hacer esto. Claro, el que hace eso va a ser bienaventurado. Pero la idea que te está dando ahí es que el bienaventurado hace eso, en realidad. Es una realidad en la vida del bienaventurado, del creyente, del justo, del que el Señor puede salvar. Después dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Otra vez, otra realidad. No te está dando ningún mandato hasta ahí, el salmista, ¿no? Y al final, el versículo 4, ¿no? Dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Entonces, ante toda esta realidad de cómo vive el bienaventurado, de la vida que disfruta, del camino limpio que tiene, que no hace iniquidad, pero a su vez ese último versículo le da un peso enorme al pasaje, ¿no? Tú encargaste que sean muy obedecidos, muy guardados tus mandamientos. Entonces, ante la predicación de la palabra, ¿qué hace este salmista? Ojalá fuesen ordenados mis caminos. O sea, Señor, ordena mis caminos. Y ahí es donde deseas el arrepentimiento. ¿Y sabes por qué digo que él desea el arrepentimiento? Porque sabe que aún eso viene de parte de Dios. Ya desde el principio reconoce su dependencia del Señor en toda su salvación. Desde el principio de su salvación, su justificación, su transformación y aún su glorificación. Todo depende del Señor. Entonces, este deseo se tiene que ver si realmente sos un hijo de Dios. Y no solo en ese momento de tristeza y que te angustia tu pecado, como acá el salmista lo angustió, porque ante todo lo que estaba diciendo, dice, yo me lo imagino ahí, ¿no? Como cayéndose casi al piso, ojalá, Señor, por favor, ordená mis caminos. Si vos no los ordenás, si no ordenás mi mente, si no producís ese cambio, ¿cómo yo voy a guardar ahora todo esto que vos estás mandando? ¿No? Que es muy mandado por vos, muy encargado para que yo lo haga. Entonces se tiene que ver ese deseo de arrepentimiento día tras día, decir, esto dice la palabra de Dios, esto dice la palabra de Dios que Dios es, esto dice la palabra de Dios que yo soy, entonces necesito cambiar. Si esto es real, si esto es verdad realmente, yo necesito cambiar. Y por favor, Señor, ayúdame en esto. A Jesús incluso un soldado le dice, Señor, ayuda a mi incredulidad. O sea, él pide al Señor por esa fe, por ese arrepentimiento, ¿no? Pero incluso lo vemos en la vida de David mismo, del salmista, ¿no? Mirá lo que dice el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra.
y tenido por puro en tu juicio. Mirá lo que dice el versículo 2, ¿no? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Sabes cuándo está diciendo esto el salmista? Después de que la palabra de Dios fue expuesta en su vida. Recuerdan, ahí él había escondido ese pecado por mucho tiempo y no fue hasta que vino Natán de parte del Señor con la palabra de Dios que él pudo decir ahora esto. Claro, él reconociendo toda esa ilustración de la corderita, ¿no?, que le da Natán y todo lo que le dice, ¿no?, cómo expone su pecado y al final le dice, bueno, vos sos ese que hizo eso malo. Él reconoce eso y no dice, bueno, voy a limpiar mi maldad. No, vos, Señor, lavame más y más de mi maldad, porque eso es lo que necesito. Y estamos hablando de un creyente. Acá no estamos hablando de alguien que era inconverso hasta ese punto y después se convirtió, ¿no? Y hizo el Salmo 51. No, ya era un creyente de hace mucho y que había caído en esto, ¿no?, en no llevar una vida de arrepentimiento. Pero ahora él está reconociendo en su maldad, después de la predicación de Natán, que el Señor por favor lo lave más y más. Eso es el arrepentimiento. El Salmo 51 te muestra cómo es el genuino arrepentimiento, ¿no? Él dice, conforme a la multitud de tus piedades. Todo tiene que ver con el Señor en dependencia. Por eso es que el creyente desea el arrepentimiento y se lo va a pedir en dependencia al Señor cada día de su vida. En segundo lugar, vemos que esa respuesta tiene que ver con un deseo por alabar a Dios. Y eso lo vas a ver en el versículo 7. Dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Y si realmente hay arrepentimiento, hay fe en tu vida, obviamente esa fe cimentada, ¿no?, en la obra de Cristo, el Señor está haciendo eso en tu vida, vos te vas a dar cuenta que vos no vas a querer aprender la Escritura, no vas a querer conocer a Dios para otra cosa que no sea alabarlo. Porque ese es el fin de la salvación. Nosotros somos salvos para ahora sí poder alabar al Señor. Entonces no vas a desear otra cosa, porque para eso naciste en realidad. El Señor te tuvo que venir a rescatar porque no estabas cumpliendo el propósito por el cual fuiste creado, en realidad. Ese es el punto de la salvación. El Señor quiere ser glorificado por tu vida, intencionalmente. Claro que el Señor se puede glorificar a sí mismo, incluso destruyéndonos, pero se glorifica salvándote para que vos puedas cumplir con el propósito en tu vida. Mirá lo que dice ahí el Salmo 145. Bueno, todos los salmos, ¿no?, son una muestra de que el creyente va a alabar al Señor en realidad, pero algunos más específicos que otros tal vez. Dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Fíjate que está determinado este hombre. Y ahí se muestra ese deseo, ¿no? En esa determinación. Ahí no está pidiendo ayuda para alabarlo. Ahí está diciendo y determinado, te exaltaré, bendeciré tu nombre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente, está diciendo ahí el salmista, ¿no?, David en este caso. Pero también fíjate el Salmo 103, cómo todo esto se vuelve a mostrar ahí, ¿no? Y acá creo que también, ¿no?, se ve cómo sale ese deseo desde su interior, desde ese corazón que genuinamente el Señor obró para arrepentimiento. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y sigue, ¿no?, alabando al Señor en todo lo que es el Salmo, ¿no? Pero ahí mirá lo que está diciendo el salmista, le está hablando a su propia alma, ¿no? Se está autoexhortando, ¿no? Se está amonestando él mismo. O sea, alma mía, ¿qué vas a hacer con todo este mensaje ahora? Con esta predicación que escuchaste, con la palabra de Dios, ¿qué vas a hacer frente a eso? Alabá, no te queda otra. Tenés que alabar, alma mía. O sea, no podemos hacer otra cosa, ¿no? O sea, está comprometiendo todo su ser, incluso dice ahí, ¿no? Bendiga todo mi ser, su santo nombre. O sea, está determinado a alabar al Señor esta persona. No importa las circunstancias,
pero él quiere aprender más y más del Señor. Él ante la exposición de su palabra quiere alabar al Señor. Esa es la razón verdadera por la cual él quiere conocer a su Dios. Quiere conocerlo para saber cómo alabar aún con más excelencia a ese Dios que los rescató. Y por último ahí el Salmo 34, ¿no? Bastante conocido. Ya lo vamos a enseñar también para empezar a cantarlo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Y bueno, todo lo que sigue es alabanza, alabanza y alabanza por lo que el Señor había hecho en su vida, ¿no? Cómo lo había rescatado, ¿no? El Señor de la mano de Saúl nuevamente. Pero nuevamente es, bendeciré a Jehová. ¿En qué momento dice? En todo tiempo. Todo el tiempo está en la mente de esta persona que recibió con sensibilidad la palabra, que la palabra obró en su corazón, la alabanza, la gloria a Dios. Claro, podríamos detenernos acá y hablar todo el año en cuanto a la alabanza y todo lo que requiere. Pero esta persona glorifica a Dios con cada pensamiento. Él no dice, che, qué bueno que aprendí esto, ahora voy a poder exhortar a mi hermano. Que es bueno eso, obviamente, estamos llamados los unos a los otros a animarnos. Pero lo principal es, tal vez sí voy a exhortar a mi hermano para que juntos alabemos a Dios. El final siempre va a ser alabar a Dios, glorificar a Dios, ¿no? En tercer lugar, esa respuesta se ve en una determinación a obedecer. En una determinación a obedecer. Y eso está en el versículo 8 del Salmo 119. Dice, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Y nuevamente, ¿no? Acá el salmista depende del Señor. Ante todo lo que dijo en los otros 7 versículos, este hombre dice, Señor, me comprometo a obedecerte totalmente. Todo mi ser va a poner toda su diligencia en esto mismo. Yo, Señor, me comprometo, estoy determinado a obedecerte, no importa las circunstancias. Y recuerda, ¿no? Un posible autor de este salmo es Daniel. Y sí que la sufrió Daniel, ¿no? Por seguir al Señor. Pero aún así a él no le importó. Él estaba determinado a obedecer. Pero sea quien sea el que haya escrito esto, ¿no? Lo que escribió es tremendo, ¿no? En estos primeros 7 versículos. Y al final dice, bueno, Señor, con todo lo que dije, yo ahora quiero terminar siendo bien claro en lo que quiero decir. Estoy dispuesto a obedecer. O sea, no quiero otra cosa más que la obediencia en mi vida hacia tu palabra. Pero aún depende del Señor, porque Él dice, mira, Señor, yo te voy a entregar todo, pero por favor, Señor, no me abandones en el proceso, porque en mis fuerzas no lo voy a poder hacer. Entonces te ruego, Señor, por favor, te ruego encarecidamente, no me abandones. Yo estoy determinado, pero mi determinación en mi carne, por mí mismo, no vale nada si vos no estás a mi lado, Señor. Necesito que no me abandones, no me dejes en este proceso. Ayúdame vos a cumplir con esto que estoy determinado a hacer para tu gloria. Y la determinación a obedecer es muy importante en la vida del Hijo de Dios. Es una marca. Y es una marca de la obediencia absoluta a la Escritura. Mirá ahí en 1 Samuel, si no, capítulo 15, del versículo 22. Cuando a Saúl se le da una orden clara de destruir todo lo que tenía ese pueblo, incluso a los reyes. ¿Él qué hace? Deja al rey vivo, se le escaparon algunos cuantos, y deja lo que a él le parecía lo mejor de las riquezas, del rebaño, del ganado. Y fue desechado en ese momento Saúl. Fue totalmente desechado. ¿Por qué? Porque no obedeció completamente, porque obedeció a medias, diríamos. Que en realidad es una desobediencia completa. Mirá lo crucial que es la obediencia del creyente en su vida para atestiguar realmente que es un creyente, que es un hijo de Dios. Está determinado a obedecer. No importa, esa oveja te pareció linda, la tenías que matar, Saúl. Ese bebé te pareció que era muy tierno, el Señor te mandó a hacer lo que tenías que hacer. Tenías que exterminar todo, tenías que obedecer al Señor.
Y después él dice, bueno, Samuel, acompáñame a pedirle perdón a Dios ofreciendo un sacrificio. Y Samuel le dice, ¿vos te pensás que el Señor se complace más en sacrificio? No, en obediencia. No importa si es mucho, si es poco. No importa si tu sacrificio te va a llevar más tiempo y va a ser más complicado hacerlo que una pequeña obediencia, que algo sencillo. Eso sencillo que te mandó a hacer, lo tenés que hacer, porque eso es lo que demanda el Señor. De hecho, volviendo al Salmo 51, ¿no? Dice, vos no querés, Señor, el holocausto, el sacrificio que yo bien te podría ofrecer. No sería nada difícil para mí. Vos querés un corazón contrito y humillado a tu palabra, ¿no? A ese corazón no vas a despreciar y vas a ayudar a obedecer determinadamente. Ahí en Salmo 119, el versículo 60, ¿no? También dice esto mismo el salmista, dice, y miren lo que dice, ¿no? Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. No solo que está determinado, sino que está determinado a hacerlo con diligencia. O sea, él escuchó la ley del Señor. Bueno, ¿cómo lo voy a aplicar a mi vida? ¿Cómo voy a obedecer a esto? Ahí se va a ver la determinación. Ahora cuando termine la reunión podemos compartir una hora entera y decir, bueno, el Señor me habló esto, ta. Bueno, pero a ver, ¿cómo lo vas a obedecer después? ¿Se va a poder ver eso en tu vida? ¿Es algo real? Porque a veces nos podemos y nos solemos acomodar a la conversación, a las palabras incluso que usamos dentro de una congregación, pero después vemos que solo las palabras se acomodaron, pero no fue tu vida la que se acomodó a la palabra. Y por último, ¿no? Ahí en Josué 24, 14 al 16, ¿no? Un pasaje conocidísimo. Josué 24, 14 al 16. Dice, ¿no? Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, bueno, decídanse, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Sabes? Lo estás exponiendo, ¿no? Tienen que tomar una decisión. Ante todo lo que han vivido, ante todo lo que ha pasado, ante la palabra de Dios que han escuchado de parte mía, está diciendo Josué, tienen que tomar una decisión. Bueno, si les parece mal servir al Señor, sirvan a los ídolos, pero no se van a quedar en un punto neutro. Van a tener que decidir. Y hagan lo que hagan, después va a decir Josué, ¿no? Ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mirá el compromiso grande que está tomando este hombre, ¿no? No se está involucrando a él solo incluso en decir, bueno, estoy determinado a obedecer. Estoy determinado a que mi familia, que toda mi casa obedezca, porque esto es lo que hay que hacer. Y dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y la respuesta es hermosa del pueblo, ¿no? Dice, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y es tremendo, ¿no? Cómo todo el pueblo se determina también a obedecer. Claro, tal vez esas personas que se determinaron, que prometieron eso, tal vez lo cumplieron. Pero tristemente ahí nomás termina el libro de Josué y ya arranca Jueces. Y arranca mal. O sea, creo que es, si no es la peor, es una de las peores etapas en la historia de Israel, más oscuras en cuanto a lo espiritual. Cómo cada uno hacía lo que quería. Ni siquiera había una voz así bien determinada, ¿no? Había jueces, no había profetas, no había nada, ¿no? En ese momento, no había alguien que los gobierne. Era un pueblo que no tenía rumbo en ese momento. Y se ve, ¿no? En la vida de los jueces, también en cada uno de ellos. Que si bien en su momento el Señor los levantó, pero como la mayoría fracasó después, ¿no? Y volvieron a desviarse.
Pero es esta determinación de Josué, de David, o quien haya escrito, perdón, el libro, el capítulo 119, ¿no? Esa misma determinación se debe ver en nuestra vida, a obedecer la palabra del Señor. Si no estamos determinados a obedecer, es porque la palabra del Señor no nos sensibilizó. Y no es culpa de la palabra. Es porque venimos cada domingo, cada día, y nos presentamos ante la palabra del Señor con un corazón orgulloso, endurecido, para ver qué puedo rescatar de bueno para seguir disimulando mi vida cristiana, cuando no hay vida cristiana ahí. Pasamos a la segunda sección de ese salmo, la sección Bet. Y ahí vamos a ver el cuarto punto, ¿no? La cuarta manera en que se ve esa respuesta, ¿no? Y es un esfuerzo en su santificación. Es un esfuerzo en su santificación. Dice, ¿no? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Y por qué este punto se llamaría así, ¿no? El esfuerzo en su santificación. Porque de esto se trata la santificación, ¿no? Perseguir la piedad, que sería buscar a Dios a través de su palabra. Pero en paralelo a eso, ¿no? Desechar el pecado, ¿no? Para no pecar contra ti, Señor. Y lo dice bien explícitamente, ¿no? Ahí, con todo mi corazón te he buscado. O sea, puso todo su ser a hacer esta tarea de buscar la santificación, de buscar al Señor enteramente y enteramente aborrecer al pecado. Enteramente hacer esto. Y de esto el Nuevo Testamento está lleno, ¿no? Las cartas, está lleno de esta búsqueda, que claramente tiene que haber un esfuerzo, una diligencia, una determinación del verdadero creyente a buscar la santidad. Y la santidad, veámoslo como algo completo, no solo aborrecer el pecado, que hay que hacerlo, obviamente, porque si no lo aborrecemos, si no estamos huyendo de nuestro pecado, no podemos servir al Señor. Podemos dar la fachada de que lo estamos haciendo, pero no lo vamos a hacer. Pero por el otro lado, ¿no? Es buscar la piedad, es saturarnos de la palabra. ¿Cómo dice que Él va a lograr todo eso? ¿Cómo va a lograr buscar al Señor? Bueno, guardando su palabra en su corazón. Hay que buscar al Señor, hay que llenarse de la palabra del Señor todo el tiempo. Y eso se va a ver, hermanos, se va a ver en tus conversaciones, en cómo pensás, en cómo decidís, en cómo lidiás con tu pecado. Bueno, lidiar con su pecado es una forma de decir, no hay que lidiar con el pecado, hay que huir. Siempre me da un poquito de risa, ¿no? La frase ese, soldado que huye sirve para otra batalla. Pero es más también para decir, sos un cobarde, ¿viste? Vas a servir para otra batalla porque sos un cobarde. Pero en realidad esa es la manera perfecta que tiene el cristiano para batallar. Esa frase se aplica muy bien al creyente, ¿no? Huye del pecado, lo odia, lo desprecia, para que pueda servir para otra batalla. Porque no hay que resistir la tentación, hay que huirla, hay que huir del pecado. No vas a poder batallar vos solo contra el pecado, no le querés hacer frente, querés poner un muro, una defensa para que no entre. Y claro, en momentos en que pueda llegar a entrar, huís, salís a correr, ¿no? Entonces servís para otra batalla, ¿no? Entonces al cristiano le viene muy bien esa frase, ¿no? Pero es este punto, ¿no? El hecho de buscar la santificación con esfuerzo. Por ejemplo, ahí Pedro nos enseña esto mismo, ¿no? A toda esa fe, a todo lo que ya creemos, ¿no? Agregarle virtud, ¿no? Y poner toda tu diligencia en eso, toda tu diligencia. Y claramente, ¿no? También es en dependencia del Señor, no es en nuestra propia fuerza. Es la gracia de Dios que nos salvó la que también nos va a transformar. En quinto lugar, ¿no? Vemos que esa respuesta se trata de un deseo por el crecimiento. Ahí en el versículo 12 dice, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Esta persona no se va a conformar. No se va a conformar con hacer solo el devocional o con solamente venir a escuchar acá el domingo. Va a utilizar todos los recursos que tenga para seguir creciendo. Y esa es la vida del creyente. Es un crecimiento completo.
siempre tiene que ir en ascendencia. Claro, a veces uno va a dar 5 pasos para adelante, 2 para atrás, pero siempre va a ir avanzando, a veces más rápido, a veces más despacio, y lo va a hacer en base a la Escritura, en base a la Escritura. Porque ahí dice explícitamente, ¿no? Enséñame. ¿A quién le está pidiendo eso? Al Señor, a través de su palabra. Enséñame tus estatutos. Bendito tú, oh Dios. Entonces, es día tras día no conformarse. Dar gracias al Señor, ¿no? Por lo aprendido hasta este punto de mi vida. Pero decir, no, un creyente no se estanca. O sea, no terminó acá mi vida. Mi vida va a terminar cuando Cristo venga. Y a su vez, Filipenses 1:6, el que empezó en vosotros la obra, la perfeccionará. El Señor mismo no va a dejar que te estanques. Si realmente Él comenzó una obra en tu vida, Él la va a seguir perfeccionando. Y mirá cómo es eso, ¿no? No te está dando ningún mandato tampoco. Es una realidad. Entonces, si vos no ves que el Señor está perfeccionando su obra en tu vida, bueno, cuestionate, preguntate, ¿por qué no continúa? Si no continúa es porque nunca empezó. Porque el Señor no cambia en el proceso. El Señor te va a ir dando crecimiento tras crecimiento. En sexto lugar, vemos ahí, ¿no? Que hay un gozo en la búsqueda de Dios. Hay un gozo en la búsqueda de Dios. Claro, el creyente no busca al Señor de manera fría. El creyente no va a buscarlo, bueno, qué pesado que son los mandamientos del Señor y ojalá fuesen ordenados mi camino porque son muy pesados. Claro, traen atrás de esos mandamientos todo el peso del carácter de Dios, ¿viste? Y lo tengo que hacer y hay muchas demandas también en la iglesia que tengo que responder a todo eso y bueno, lo hago. Pero en cuanto no tengo nada para hacer, me descuido. No, lo busca con gozo. Hace todas esas cosas con gozo. Eso pesado que parece la carga esa, ¿no? De poder obedecer los mandatos de Dios y lo difícil que parece se convierte en un gozo. Experimenta el gozo de haber obedecido. Y ahí vemos en el pasaje que al principio va a decir, ¿no? Que me he gozado, en el versículo 14, en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Claro, él al final de cuentas lo vio, el Señor obró en su corazón para que antes tal vez de convertirse lo vea como una carga, todas las leyes, la vida religiosa, la vida piadosa. No, pero no voy a tener libertad si yo me someto a Cristo. Voy a perder toda mi libertad, ¿no? Por seguir y incluso tengo que morir. Claro, va a perder su libertad que nunca tuvo, porque no se da cuenta que era un esclavo. Ahora puede ser esclavo de Cristo, pero este amo que tenemos ahora solo nos manda, ¿no? O sea, como decía, creo que el pastor Bridges, o sea, el esclavo obedece y tiene que obedecer. Y es responsable en hacerlo. Pero el hijo, el que no es siervo, el que no es esclavo, obedece y se goza, porque entiende los propósitos del Padre. Pero para el esclavo no entiende los propósitos del Padre. El esclavo solo obedece para que no lo azoten, para que le den su comida tal vez al final del día. Pero el hijo va a obedecer con gozo, porque entiende para qué es la obediencia esa. Incluso vemos, ¿no?, que ahí el salmista, después de decir, me he gozado, o sea, todo esto el Señor me permitió experimentar, pero después va a cambiar el matiz de ese gozo. Va a decir, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. Él mismo nuevamente se determina que buscar al Señor, obedecer tu palabra y todos los puntos anteriores que vemos, no sea un accidente el gozo, sino que yo mismo voy a hacer que eso sea mi gozo. No me voy a deleitar en las cosas que antes me deleitaba, en la carne. Ahora me voy a deleitar en el Señor, en lo que Él me manda, porque esa es la vida que glorifica al Señor. Entonces me debo regocijar en esto, tengo que hacer que esto sea mi deleite. Y claro, cuando algo te deleita, lo buscas. No importa cómo, pero lo buscas y no hay manera en que algo se interponga entre vos y tu deleite. Eso, hablando pecaminosamente, se ve en nuestras vidas. Bueno, pero hablando piadosamente también se debe ver. No te tiene que estorbar nada
entre tu deleite ahora santo, que es el Señor mismo y la búsqueda de su palabra, y vos. Nada te tiene que frenar. Entonces lo vas a buscar y una vez que lo encuentres, que tengas ese tiempo, vas a mirarlo como un tesoro. Vas a pensar de eso, este es el mejor lugar en el que estoy. Esto es inmejorable, esta situación. O sea, estoy disfrutando de este deleite que es mi Señor, que es mi Creador mismo. Entonces, ¿en qué momento me voy a ir de acá? Si yo no me quiero ir de este lugar, de la presencia del Señor. Y quiero habitar todo el tiempo acá. En el Salmo 27, ¿no? Dice el salmista que se había propuesto estar todos los días en la casa de Jehová. Porque ahí estaba la presencia del Señor. Eso representaba, ¿no? Pero él está diciendo, esto lo quiero buscar todos los días. Esto tiene que ser mi deleite. Esto es mi deleite, ¿no? Y cada uno de nosotros debemos hacer eso mismo, ¿no? Y ahí en el versículo 16 vemos el séptimo punto, ¿no? La séptima respuesta de este corazón que la Escritura ha sensibilizado, ¿no? Y es que no deja de lado su medio principal de santificación. Dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. No me olvidaré de tus palabras. ¿Se acuerdan, no? Que ese olvidar no es algo como que, me olvidé la hornalla prendida y se me quemó todo. Y hasta podés decir que hoy alguien que se olvida algo, no es responsable. Se olvidó, puede pasar. Y sí, a veces pasa, somos imperfectos y nos olvidamos las cosas y, claro, tenemos en cierta medida una culpa y en cierta no, porque nuestra mente nos falla a veces, ¿no? En ese sentido de la memoria. Pero acá el hecho no es de, me olvidé de leer la Biblia, o me olvidé la ley de Jehová, no. Acá lo que dice es que intencionalmente dejé de lado tu palabra. Entonces el salmista está diciendo, no voy a dejar de lado tu palabra. Incluso veíamos, ¿no? Cuando se aplicaba esto en el mundo, en la cultura judía, el hecho de olvidar lleva una culpa, porque se hace algo intencionalmente. O sea, el hecho de olvidar para un judío era, yo lo estoy tratando de olvidar, estoy rechazando esto, no estoy olvidando, estoy dejando de lado, estoy abandonando, estoy apostatando, está diciendo. Entonces este pasaje está diciendo eso mismo, no voy a apostatar, no te voy a abandonar nunca, Señor, y no voy a olvidar mi medio principal de santificación, tu palabra. Porque si yo olvido esto, estoy apostatando. Si yo olvido esto, estoy abandonando. No quiero seguir este camino. No hay manera en que un creyente pueda decir, sí, yo quiero servir al Señor, o una persona diga, no, no un creyente, yo quiero servir al Señor y no pasa tiempo con este libro. De una u otra manera vas a buscar al Señor. No te vas a olvidar, no vas a dejar de lado tu principal medio de gracia. No lo vas a hacer. Me acuerdo, no sé quién, no sé cómo se llamaba el hombre, el soldado, que en la guerra de las Malvinas, eh, bueno, era uno de los generales o de los más capacitados que estaba al mando de una tropa, ¿no? Y el hombre este fue hacia donde estaban las tropas inglesas y se rindió. O sea, se olvidó de sus armas. Se olvidó de todo lo que le habían enseñado en el ejército, ¿no? De lo patriótico que debía ser. Ni un solo tiro disparó. Fue directamente a presentar su rendición. Bueno, esto es lo que estamos haciendo cuando dejamos la palabra del Señor de lado. Nos estamos rindiendo ante el enemigo. Nos estamos cambiando de bando. Estamos diciendo, no voy a disparar ni un tiro. No voy a agarrar mi arma más letal contra el pecado. La voy a abandonar y ya está, me rindo. No quiero sufrir toda esta vida cristiana. Claro, pues no la tenés. Entonces, no vamos a dejar de lado nuestro medio principal de gracia si realmente la palabra sensibilizó nuestro corazón. Y ahora para pasarnos al punto 8, ahí sí vamos a ir a Lucas, capítulo 3, versículo 1 al 14. Y lo que vamos a ver en estos versículos pareciera que es algo repetitivo y tedioso, a veces, ¿no? También.
pero siempre algo más podemos sacar de provecho de la palabra. Y claro que les va a sonar repetitivo porque ya lo hemos visto varias veces a estos pasajes, más que nada en la Santa Cena. Pero mientras más vas masticando, ¿no? La escritura, sabes cómo más sabor tiene. Más sabor le encontrás, nunca deja de ser dulce. Esto, ¿no? Siempre es más dulce que la miel. No es como los nenes que no quieren tragar el pedazo de carne y ya no tiene ni sabor esa carne de tanto que la masticar. No, la escritura no es así. La vas masticando y aunque sea el mismo pasaje, es más dulce cada vez, ¿no? Mirá ahí, vamos a leer el pasaje, ¿no? De Lucas 3, 1 al 14. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisañas, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, o sea, hasta ahí te dijo todo el contexto histórico de lo que va a pasar ahora en este momento. Vino palabra de Dios a Juan. ¿Cuándo vino palabra de Dios a Juan? Bueno, lo que dice en el versículo 1 y parte del 2. Dice, hijo de Zacarías en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Esto es inminente, esto va a pasar y nadie va a poder huir de esto. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente se preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos ante la terrible palabra que acabas de decir? De pareciera desesperanza incluso. El rey ya viene y viene con su hacha. O sea, no viene con un cetro a bendecirnos. No, viene con su hacha, con toda su caravana. El camino se está preparando para que nada retrase esa venida y nos va a destruir. Y no podemos aferrarnos a Abraham, porque no nos sirve de nada ese linaje, esa genealogía. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Somos unas víboras. Entonces ahí, ante la predicación terrible, ¿no?, de Juan, estas personas, por lo menos las primeras que vamos a ver hasta el versículo 14, les pasó lo mismo que estaba diciendo Pablo ahí en Corintios. O sea, escucharon la palabra y se angustiaron, se entristecieron, pero fue de parte del Señor esa angustia. Fue una desesperación que les agarró y dicen, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer ahora? O sea, no hay escapatoria. Y bueno, ahí Juan, les empieza a decir, ¿no? Desde el versículo 11. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Entonces ahí el primer punto en este pasaje, sería el 8º ya, la predicación, sería una de las respuestas que un corazón sensible tiene, es luchar con el egoísmo. Y te decía recién, ¿no? Pareciera que no podemos aprender más nada de Lucas, ¿no? O verlos de diferentes ángulos. Pero si girás un poquito la cámara ahí en la escena, podés ver otras cosas. Por ejemplo, los puntos que vamos a ver ahora hasta el versículo 14 son evidencia pura de nuestra salvación. Son evidencia pura de nuestra salvación. ¿Sabes por qué? Porque luchás ahora contra el egoísmo. No luchás con tu egoísmo o por tu egoísmo. Y justamente el egoísmo es no pensar en nada más que en vos mismo, en vivir para tus placeres, para tus deleites. Sos un hombre amador de vos mismo. Sos un hombre peligroso.
para esta sociedad, según Pablo lo que le dice a Timoteo. Por esas personas van a venir tiempos peligrosos, que van a engañar, ¿no? Y da una lista de las características de estos hombres. Y vemos cosas terribles y cosas que no son tan terribles, pero que para el Señor son igual de terribles, ¿no? Y va a decir que son amadores de sí mismos más que de Dios. Y justamente eso es lo que hace el egoísmo antes de que nosotros conozcamos al Señor. No vivís, no luchás por otra cosa más que por lo que a vos te conviene, te place, te deleita, te da satisfacción, te da gozo. No haces otra cosa más que eso. Y claro, pensás que estás viviendo para vos mismo, pero en realidad estás viviendo para tu amo, para en esclavitud, para tu amo que es el pecado. Entonces, este punto es importante, porque lo que le está diciendo acá Pablo, bueno, si vos realmente estás arrepentido, en primer lugar muestra esto. Ahora entendés que no vivís para vos, vivís para el Señor y el Señor te manda a compartir. O sea, antes en tu mente había un yo enorme que cubría todo. Ahora ese yo no se disminuyó, se sacó directamente. Y ahora solo está Dios y los demás a los que podés servir. Y ahí es lo que va a decir, ¿no? Bueno, si tenés dos ropas, o sea, dale, fíjate, si hay alguno que vos ves que no tiene, no pienses en vos. No le está diciendo acá a Juan a estas personas que, mirá, fíjate que está re mal que tengas dos ropas, ¿eh? Porque la verdad que no, si con una ya te alcanza y te sobra, y más en el ambiente en el que vivimos ahora. No le está diciendo eso, pero le está diciendo que no piense en él, pensá en el otro, porque amando al prójimo estaría mostrando que ama al Señor también. No podemos servir a Dios directamente, sino a través de nuestro servicio al prójimo, a nuestros hermanos. Entonces, no te consideres más vos mismo, considera al otro. Si ves que tenés dos platos, no te digo que está mal cómo llegaste, ni siquiera cómo llegaste a tener esos dos platos, esas dos ropas, compartí con el que no tiene. Fíjate todo el tiempo, como dice Pablo en Gálatas, ¿no? Todo el tiempo estemos pensando en hacerle el bien al otro, pero un bien intrínseco, ¿no? No solamente la ropa y el plato de comida, sino cómo a través de eso podés hacerle un bien mayor y te podés hacer un bien mayor a tu alma misma, ¿no? Entonces, esto es crucial, hermanos, para evidenciar si realmente estamos en la fe o no. ¿Estás pensando en vos mismo todo el tiempo? ¿Todavía? ¿O todo lo que pensás tiene que ver con la gloria de Dios? Con amar a Dios con todo tu corazón y amar al prójimo. En esas dos cosas se resume la ley. Mirá lo que dice, ¿no? Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Esto en todo el Antiguo Testamento el Señor le mandó a los israelitas, ¿no? Siempre tener una mano generosa y abierta y estirada hacia el pobre. No fomentando la justicia social, el comunismo, que todos tengamos todas las cosas en común, porque también no hay que ver por qué llegó a ser pobre, pero sí es este mandato, ¿no? Y para un judío esto era muy importante, cerrar su mano al pobre cuando veía esa necesidad, hacer oídos sordos cuando alguien está clamando, alguien en necesidad está clamando. Bueno, cuando vos te encuentres en necesidad o reconozcas tu necesidad, el Señor va a cerrar su oído ante tu clamor. Porque claro, ahora que te conviene que alguien rescate al pobre, porque ese pobre sos vos, claro, querés que respondan. Pero cuando había otros pobres alrededor tuyo, pensaste egoístamente. Y de la misma manera está clamando ahora. Porque no dice, bueno, que se arrepintió y clamó. No, así cuando vos estés en pobreza, pero tengas el mismo pensamiento egoísta, no vas a ser escuchado hasta que no saques tu yo de tu mente, de tu corazón, de todo tu ser. El versículo 26 dice, hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Claro, en otros pasajes dice, no, hay quienes codician todo el día están queriendo algo, pero nunca consiguen nada. En realidad, sus manos están totalmente vacías.
siempre. Y hay quienes, en contraste de eso, que están todo el día dando y sus manos están llenas siempre. Claro, esto no se lo estoy diciendo, ¿no? Para que, bueno, empecemos a repartir, cosa que si di $10.000 voy a ahora a recibir 20, ¿no? No, no, pero se trata de no pensar en vos, se trata de pensar en lo que Dios piensa, en lo que Dios le agrada, en lo que a Dios le deleita, no lo que a vos. Entonces, saca tu persona de tu corazón, saca tu propio yo de tu mente. Y esto es algo que el creyente debe hacer todo el tiempo. Nunca, jamás tiene que pensar en sí mismo, a no ser que sea para luchar contra el pecado y preocuparse por eso individualmente, obviamente, y en agradar a Dios. Pero fuera de eso, deleites, placeres, beneficios terrenales, que son obras de la carne, ¿no? Siempre salidos de ahí, de que no tengan nada que ver con la gloria del Señor, tiene que huir de todas esas cosas el creyente. Y si no lo hace, bueno, está dando una evidencia bastante clara de que no es un creyente en realidad. Y por último, ahí en Salmos 37, 21, dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Y esto la verdad que se revé, ¿no? Algunos parientes que tengo, ¿no? De parte de Juli, que les gusta pedir prestado, ¿viste? Les gusta hacerse las víctimas y decir, ¿cómo necesito esto? Necesito que me prestes, ¿no? Y no te pagan más, ¿viste? No te pagan más esas personas, ¿no? Y eso hace el impío, porque está pensando en sí mismo todo el tiempo. No le interesa perjudicar al otro. Es que no está pensando, no está midiendo, lo voy a perjudicar o no. Ni siquiera está pensando en tu beneficio o en tu perdición. Está pensando en él. O sea, es como que no es indiferente hacia tu persona, el impío. Pero el creyente no debe ser así, ¿no? El justo tiene misericordia, dice, y da, y da. O sea, ¿tenés que tener mucha plata? No, tenés que tener misericordia. O sea, ver la miseria del otro. Claro, vos tal vez también estés en miseria, pero vos ves la miseria del otro, no la tuya, y das lo que tengas, lo que sea. A veces es un consejo lo que puedas dar, y ese consejo ayuda, ¿no? Pero no vas a estar mirando, velando por vos mismo, no vas a ser indiferente con vos capaz, pero no con la otra persona. Los intereses de los otros van a ser más grandes que tus intereses. Te vas a perder en las necesidades del otro. Y bueno, el siguiente punto, ¿no? Que también tiene que ver, ¿no? con la vida cristiana y que muchas veces también Cristo mismo fomentó, ¿no? Es el punto 9, es persigue la integridad y la justicia. Y eso lo ves en el versículo 12 y 13, ¿no? Ahí cuando los publicanos le preguntan también, ¿qué haremos, no? ¿Qué haremos nosotros? Y dice, no exijáis más de lo que os está ordenado. Si vos ves todo el libro todo el tratado este de Lucas a Teófilo, e incluso en Hechos, no vas a ver que los publicanos son nombrados de manera negativa. No, siempre lo vas a ver de una manera positiva, a pesar de que eran lo que eran, unos traidores para los judíos, que los masacraban con lo que le cobraban. Pero Lucas siempre va a mostrar a un publicano que se arrepiente, ¿no? Y eso te da la idea de que cualquier persona puede ser sensibilizada por la palabra, por la predicación. Solo hay que creerle a la escritura, nada más. Pero volviendo al punto, ¿no? Persigue la integridad y la justicia. Claro, porque estos publicanos lo que hacían eran estos cobradores de impuestos judíos contratados por los romanos para cobrarle un impuesto. Pero para sacar más ganancia aparte de su sueldo que ya tenían, le cobraban mucho más estos publicanos a los judíos. Y de ahí vienen que los tienen como traidores, o sea, soy tu hermano y me estás matando, no me dejas respirar, me estás con la soga al cuello todo el tiempo, ¿no?
Entonces, pero aún así este publicano ahora dice, ante esta predicación, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a mostrar que estoy arrepentido realmente? ¿Cómo? Porque realmente me quiero arrepentir, quiero cambiar mi mente, pero también mis actos. Pues mis actos no pueden seguir de la misma manera. Entonces Juan es muy explícito, le dice, bueno, ustedes lo que tienen que hacer es mostrarlo en su diario vivir. ¿Qué hacen ustedes? Bueno, los matan con los impuestos, bueno, no cobren más de los que se les exigió a esa persona. Y esto es buscar la integridad, esto es buscar la justicia. Si estos publicanos realmente hacían lo que tenían que hacer. Y el hecho de buscar la justicia es también evidencia de nuestra salvación, ¿no? El Señor Jesucristo dijo, bienaventurados, ¿no? Los que tienen sed y hambre de justicia, ¿no? De lo que es justo, de lo que es bueno, de lo que es piadoso, de lo que es claro, íntegro. Mirá lo que dice Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia. Justicia. Y amar misericordia. Y humillarte ante tu Dios. Es buscar la justicia. Claro, porque vos no buscabas las cosas justas antes de conocer al Señor. Vos eras un impío, un injusto, y te deleitabas en la injusticia, aun cuando sabías que era injusto. Pero si a vos te convenía en tu egoísmo que pase una injusticia para conveniencia tuya, te deleitabas en eso. Pero ahora no. Vos decís ahora, esto no es justo entonces. Me debo arrepentir, tengo que buscar el arrepentimiento. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a mostrar? Bueno, empezar a amar la justicia, empezar a tener sed y hambre de justicia. Y no solo eso, no solo que haya una justicia en toda nuestra nación, no, de mí, desde mi interior, buscar y hacer yo la justicia, lo que es justo, lo que es íntegro delante del Señor. Sofonías 2:3 dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Y después va a decir, buscad justicia, buscad mansedumbre. Y mirá lo que dice al final, ¿no? Quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Bueno, ese quizá no es que está plantando una duda. Bueno, voy a hacer las cosas bien y capaz que el Señor me salva. No, vas a hacer eso. O sea, vas a ser rescatado. Es por otras razones, ¿no? Que lo escribe así este hombre, ¿no? Esta profecía. Pero seguid la justicia, y ahí estás demostrando que el Señor te va a guardar en el día del enojo. No vas a ser parte de los que van a caer sobre la ira del Señor. Ahí el Salmo 37, 16 al 17 dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Claro, es mejor tener poco y ser justo, y eso es justo, a que tener mucho de manera injusta, ¿no? Cuando vos estás en abundancia, pero vos en tu conciencia te mata porque no la tenés limpia y decís, che, no sé si todo esto lo conseguí justamente, íntegramente. Bueno, arrepentite de eso. Y acá dice, ¿no? Porque los brazos de los impíos serán quebrados. O sea, puede parecer que están prosperando y todo lo que vos quieras, pero un día van a ser destruidos estos hombres. Hace unos días, justo con Iker y Ramiro leíamos Salmo 73, creo que era, que hablaba, ¿no? De este Salmo de Asaf, que en un momento en el Salmo se quejaba, ¿no? Y se cuestionaba, che, pero están todos los impíos prosperando. O sea, están creciendo, o sea, cada vez tienen más casa, cada vez son más importantes, nadie les hace mal, cada vez crecen más incluso. ¿Valdrá la pena servir al Señor? Después se dice, o sea, ¿estaré haciendo bien sirviendo a Dios y sufriendo todo lo que estoy sufriendo? Y lo dice todo a eso, con otras palabras, ¿no? Pero dice todo eso este hombre en ese salmo. Y al final, cuando cambia de párrafo,
dijo, ¿no? No, soy una bestia, soy un animal, no entiendo. No tenía idea de lo que eso significaba. Y al final reconoce, claro, el Señor le está dando eso porque los está entregando a su pecado, a sus placeres. Y decía ahí, ¿no? Es como resbaladero todo ese camino. Y le ponía un ejemplo, ¿no? A los nenes. Un resbaladero es como, imagínate un tobogán, que vos subís la escalerita y te tirás y es liso y es re lindo todo y todo diversión. Pero al final, en el piso, hay fuego, hay pinches, hay espadas de punta. Y vos caes ahí y te moriste, pues te las clavaste por todos lados y te estás prendiendo fuego. Bueno, esa es la vida que llevan esos hombres, que no aman la justicia, que no son íntegros y que el Señor deja que prosperen. O sea, los está dejando que se suban tranquilos a su parque de diversiones. Total, después, al final del tobogán, van a encontrar la perdición. Ya no hay nada que hacer con ellos. Y no porque la palabra no actuó, porque ellos no dejaron actuar la palabra del Señor. Proverbios 11, 3 al 5 dice, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira. No tiene sentido eso, no tiene sentido buscar esas cosas. No te afanes por hacerte rico, dice el Proverbio 23. Sé prudente y desiste. Huí de esa idea vana. Las riquezas son para acá, para la tierra nomás. ¿De qué te sirven amontonarlas? Si al final, en el día del juicio, esas riquezas van a ser tus propios testigos en contra. Su moho va a testificar contra vos. De que buscaste lo injusto, la riqueza en lo injusto, ¿no? Mas la justicia librará de muerte. La justicia, la injusticia, las riquezas no te van a librar de nada. Ni siquiera son inciertas. Porque nuevamente el Salmo 23, ¿vas a confiar en las riquezas? Les salen alas y vuelan. Y chau, volaron, ¿no? Y no las ve más. Mirá qué inciertas y qué rápidas se van. ¿Por qué confiar en algo tan inestable, ¿no? Como el dinero, como la injusticia. La justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino. Mas el impío por su impiedad caerá. Hermanos, amamos la justicia nosotros. En todos los ámbitos que la justicia tiene que ser vista. No hay injusticia en el creyente. No debe haber eso. No se debe ver eso. No debemos manejarnos de manera injusta al que el mundo lo haga. Solo te menciono estos versículos para que los anotes si querés. Proverbios 12, 28. Proverbios 21, 13. 21, 3, perdón. El versículo 15 y el versículo 21. Después lo podés leer. Y por último, ahí, el último punto, el 10. Esa respuesta de este creyente, de esta persona que fue sensibilizada por la palabra, es que busca su satisfacción en Dios. Busca su satisfacción en Dios. En el versículo 14, lo vamos a ver de Lucas 3. También le preguntaban unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Mirá lo que dice ahí Efesios 5:3, ¿no? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, conviene a santos. Y después va a decir, ¿no? Bueno, en contrario a esto, sean agradecidos, ¿no? Al Señor. Y de esa manera se combate, bueno, en este caso dicen la fornicación y la avaricia. Que ahí la avaricia tiene también la connotación de extorsión, la palabra que encontramos acá también. Ahora, ¿por qué ellos extorsionaban? Estos soldados le dice eso. Bueno, extorsionaban no a los amos, sino a los esclavos de los amos. Calumniando, ¿no? Diciéndoles que, mira, vos tenés que decir que tu amo te está tratando mal, y eso en algunas regiones era un delito, aunque eran esclavos. Entonces le tenían que pagar una remuneración a ese esclavo, y ese esclavo le tenía que dar a los soldados, obviamente. ¿Pero por qué hacían todo eso los soldados? Porque no estaban contentos con su salario. Puede ser poco, puede ser mucho, no sabemos por qué no estaban contentos, pero no estaban contentos. Entonces, a base de extorsión, por la avaricia en su corazón, ellos querían más.
y aprovechaban y abusaban su poder, sus armas, para hacer esta calumnia a los amos. Entonces acá lo que le está diciendo Juan, conténtense, busquen su satisfacción en lo que Dios es. Y vos decís, pero no dice eso ahí. Pero está diciendo, y contentaos con vuestro salario. Claro, ellos trabajan obviamente, pero al final de cuentas es Dios el que les provee, aún de ese trabajo. Fíjate, en ninguno de los casos le está diciendo que en sí, por ejemplo, está mal tener 2 ropas, está mal tener 2 platos de comida. Y acá no le está diciendo, no, tenés que abandonar ese trabajo, porque para un creyente no conviene. No, aún si tenés que seguir ahí, sé justo, sé íntegro, contentate con lo que el Señor te da. Busca tu satisfacción en lo que Dios te da. Eso es buscar tu satisfacción en Dios mismo, no en las riquezas. Porque tal vez te alcanza lo que tenés, pero tu codicia, tu avaricia te pide más y tu contentamiento está en las riquezas. Entonces huí de eso. Y eso es un punto clave también que se debe ver en aquel que la palabra de Dios está haciendo una obra de sensibilización. Te contentás en el Señor. Dios es tu todo, como veíamos, ¿no? En el Salmo 23, en el Salmo 3. Dios es mi gloria. A David le podía faltar el palacio, lo traicionó, su familia, los que estaban alrededor en la política, todos. Estaba durmiendo en un desierto. Y él pudo dormir tranquilo, porque no tenía nada terrenalmente, absolutamente nada. Solo ceniza en la cabeza, estaba descalzo y su ropa. Era un indigente en ese momento. Pero, Señor, vos sos mi gloria. Vos sos mi todo. O sea, te tengo a vos, listo. Tengo todo. O sea, ¿qué es lo que me falta? Si Dios es todo y lo tengo a Dios, entonces tengo todo. No me falta absolutamente nada. Estoy satisfecho en vos, Señor. Pero eso a veces se ve en nuestra vida, esa insatisfacción, con las quejas, con la búsqueda de querer tener más dinero, porque sí nomás. O a veces puede ser humanamente, genuinamente, no, yo tengo este colchoncito acá de dinero por las dudas. Tenés que confiar en Dios, no confiar en las riquezas. Tenés que, por las dudas va a pasar algo, claro, no tenés que ser necio, ¿no? Y despilfarrar, ¿no? El dinero, pero aún no tenés que depositar tu confianza en eso. Nuevamente, eso saca sus alas y se va volando. Tu satisfacción tiene que ser Dios y lo que Él te permite vivir incluso. Mirá lo que dice el Salmo 11. O sea, te tenés que deleitar en la soberanía de Dios aun cuando te prueba. Porque Dios te ama a través de esa prueba. Dios tiene que ser tu satisfacción. Y si no estás completamente convencido de eso, lee el Salmo 63. Dios tiene que ser la satisfacción de tu alma, de tu ser entero. Pero todo lo que acabamos de mencionar, hermanos, nunca, jamás, pero jamás de los jamases va a suceder en nuestra vida. No hay ninguna posibilidad de que esto ocurra. No hay manera en el que se dé esto en nuestra vida si primero no pasa lo que pasa en el versículo 2 del capítulo 3 de Lucas. Vino palabra de Jehová. Vino palabra de Jehová. Si no somos conscientes de ese versículo, si no pasó eso, si no pasó primero los primeros 4 versículos de Salmo, esto no va a pasar en nuestra vida, hermanos. No hay manera en que pueda ser salvo fuera del Evangelio. No la hay. Y no hay manera en que el Evangelio sea escuchado al margen de la Escritura, la palabra de Dios. Solo en la Escritura encontramos este mensaje de salvación. Ahora, ¿la salvación es por gracia? Claro que sí, es por gracia. Pero esa gracia es Cristo. Es Cristo esa gracia. Y Cristo está en el centro del Evangelio. Y el Evangelio está en toda la Escritura. Entonces no hay manera en la que puedas llegar a una relación con Cristo, a la salvación misma, si no fue por la predicación de las palabras, por la predicación escritural del Evangelio. Claro que es por gracia, pero esa gracia viene en forma de palabra, forma de libro, expuesto. No es que una persona de repente fue iluminada y nunca escuchó el Evangelio y puede ser salva. Es imposible, es imposible. Incluso Pablo lo dice muy claro, ¿no? O sea, ¿cómo oirán? ¿Cómo van a creer si no conocen?
¿Cómo van a conocer si no han oído? ¿Cómo van a oír si nadie predica? O sea, no hay nada fuera de la predicación del Evangelio que pueda darte seguridad. Es solo la predicación de su palabra, donde está el Evangelio. Y esto mismo es con nuestra santificación también. No puede haber una transformación progresiva sin la palabra de Dios. Es nuestro medio principal de gracia, porque es ahí donde vemos nuestra maldad. Es ahí donde vemos qué hacer con ella y cómo hacerlo para poder servir a Dios de la manera que está estipulada. Y en una expresión un tanto diferente, pero lo mismo, ¿no? El Salmo 119 tiene la misma idea. Desde el versículo 1 al 4, ¿no? Puedes ver que se describe la vida de este bienaventurado que no separa su bien andar de la palabra de Dios. Todo lo que por gracia es este bienaventurado es a raíz de la palabra de Dios. Y al final en el versículo 4 le pone el máximo peso que se le puede poner a una orden. Tú, Dios, encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Es como que este encargo viene como una avalancha, ¿no? Como un tsunami, donde vos lo que estás viendo es esa nieve, esa agua, pero a su vez entendés y sabés muy bien qué hay detrás de todo eso, ¿no? La fuerza que lo está arrastrando, el poder, ese peso que hay detrás. Y ese peso que lleva atrás, sí, es lo que hace poderosa a esa avalancha o a ese tsunami. Si no, sería una ola más, sería un pedazo de nieve más y que se desprende. Ahora, esto sería un mandato más, algo humano, si no fuese porque todo el peso del carácter del Señor está detrás de ese mandato. Detrás de esa orden no hay nadie más y nada menos que el Señor mismo, que el carácter. Entonces, nuestra respuesta ante la palabra debería ser como la de estas personas en estos pasajes, hermanos. El rey viene, ¿qué haremos? O en palabra de los salmos, el Señor dio una orden. Ojalá mis caminos se acomoden para obedecer a esta orden. Hermanos, entendamos la prontitud con la que tenemos que responder ante la palabra, con la que nuestro corazón, mente y voluntad tiene que reaccionar ante la predicación. No podemos ser indiferentes. Es algo que debe ser tratado con urgencia, incluso en nuestras vidas. El hecho de mostrar los frutos de arrepentimiento, ese qué haremos en Lucas, ese ojalá en Salmos, muestran una desesperación de parte del oyente. No son preguntas así nomás, no es un ojalá como, ojalá salga el sol porque está lloviendo. No. Ojalá, están desesperadas estas personas ante lo que acaban de escuchar, porque de eso depende su vida, su eternidad. O sea, pregúntate esto, hermano. ¿Es la voz de Dios la que estoy oyendo? ¿Ya viene el rey? ¿Este mandato trae consigo todo el peso del carácter de Dios? Por favor, entonces, que pueda obedecer a esto. Que no ponga mi diligencia en otra cosa que en obedecer y mostrar estos frutos. ¿Qué voy a hacer ahora con esto? ¿Qué haremos con esta predicación? Bueno, pedile gracia a Dios, hermano, para que Él pueda obrar en tu vida. Que sea Él obrando, cambiando tu deseo, poniendo tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Que ponga un quebranto en tu vida por tu pecado, sabiendo que es la palabra de Dios la que escuchaste, que Él mismo sea quien te dé la gracia para obedecerla también. Pero no endurezcas tu corazón. Si hoy estás escuchando esta predicación, no lo endurezcas, te lo pido, te lo ruego. Porque ahora no es que hay que luchar por estas cosas, que claro, hay que ser diligentes. Pero primeramente examina tu corazón, pedir al Señor lo que vimos en el primer punto, pedir arrepentimiento. Si realmente el Señor te habló en esta mañana, pedir arrepentimiento. Si entendés que es un encargo divino, máximo, supremo, está en juego tu eternidad, tu vida, tu santificación, si es que sos un hijo de Dios. Y tu santificación no es menos importante, porque eso va a demostrar tu salvación también. Pedirle al Señor arrepentimiento, en lo que sea que tengas que arrepentirte. No dejes pasar esta mañana, esta oportunidad. ¿Qué vas a hacer? Como dice la canción, ¿te vas a rendir a Cristo y a su palabra o te vas a endurecer? ¿Qué vas a hacer con Cristo? Hay decisiones que se pueden posponer y que se posponen. Muchas, ¿no?
Pero hay una decisión que aunque nosotros digamos, no, voy a esperar, no se puede posponer. Y es la decisión si seguimos a Cristo o no. O si seguimos en nuestro pecado, en nuestro egoísmo, en la búsqueda de nuestros placeres. ¿Saben por qué? Y vos me estás diciendo, no, pero yo sí la puedo posponer. Yo puedo decir, bueno, hoy no decido, voy a decidir mañana. No te engañes, ya estás decidiendo. Porque hay dos respuestas posibles ante la predicación. O haces lo que tenés que hacer, seguís a Cristo, o lo rechazaste. Posponer a Cristo es rechazarlo. ¿Sabes por qué? Porque mañana vas a tomar la decisión. ¿Y qué pasa si viene Cristo ahora? Si ni siquiera termino de predicar. Lo rechazaste. No, Dios no te va a tener ahí. Bueno, vos pospusiste la decisión. Ahora es tiempo de que decidas, ¿no? No, no, en su presencia no va a haber decisión. En su presencia va a haber un veredicto y nada más. Es muerte eterna o vida eterna. Es lo único que vas a encontrar del otro lado de esta vida. Entonces decidí hoy qué vas a hacer con Cristo. Como dice otra canción, ¿no? No podés ser neutral, ¿no? Pronto vas a tener que decidir. Y también vas a ver qué va a hacer Cristo con vos, en realidad. Entonces te animo, ¿no? Pensá en esta mañana, ante esta predicación. Lo primero que te animo a que pienses, o sea, ¿escuchaste? ¿Entendés que es la palabra del Señor? ¿Entendés que el rey ya viene con su hacha en la mano, ¿no? Con ese separador de trigo y de cizaña, y que con un solo movimiento va a separar al impío del fiel? ¿Entendés todo eso? Bueno, pedir al Señor arrepentimiento. Pedir al Señor que ayúdame mi incredulidad, pedirle. No puedo seguir así. Si esto es real, si esto realmente es la palabra de Dios y que es verdad, me tengo que arrepentir. Y lo primero que deberías estar pensando ahora es, Señor, ojalá vos cambies mis caminos. Ojalá vos me des esa fe, ese arrepentimiento que necesito para vivir para tu gloria. Porque ya no puedo seguir viviendo así ante la verdad de tu palabra, ante la exposición de tu palabra. Oramos. Padre amado que estás en el cielo, gracias te damos por este tiempo, Señor, que pudimos escuchar tu voz. Señor, trae arrepentimiento a los corazones duros. Señor, aún aquellos corazones que tal vez piensan que están en tus caminos. Señor, que hazlos que se examinen, hazlos que duden, Señor, incluso en este momento, pero que tengan confianza en ti, Padre. Que duden de sí mismos, pero no de ti, Padre. Señor, que se arrepientan. Padre, de alguna manera, si esto fue blando para sus vidas, si tu palabra entró, es como una miel, o si tu palabra tiene que romper como un martillo, como una espada, Señor, y partirlos, Señor, hasta llegar a los tuétanos, a las coyunturas, a lo más profundo, hazlo, Señor, pero salva, Señor, en esta mañana, salva en este día, Señor, que pueda haber salvación y tu nombre sea glorificado eternamente, Padre. Señor, te ruego también que en este tiempo podamos ser bien intencionales, Señor, en compartir lo que debemos compartir, Señor. Quiero pedirte que no perdamos ni un segundo. Sé que se pasó un poquito la hora, pero el tiempo que nos queda, que podamos ser intencionales en compartir lo que acabamos de escuchar, Señor. Y abramos nuestro corazón si debemos decir, no quiero a Cristo, pero lo quiero en mi vida, Señor, que produzcas ese arrepentimiento y que realmente, Señor, ahora todos decidamos por ti, Señor, seguirte, Señor, que ya no endurezcamos más nuestro corazón, Padre. Sensibilízanos a través de tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.